Buenas, somos estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca de tercer semestre. Hoy les hablaremos un poco sobre parafiscales, sus tipos y porcentajes. ¿Qué son aportes parafiscales? Para saber este concepto responderemos primero algunas preguntas. Buenas, ¿cuál es su nombre? William Arias. ¿Sabía usted quiénes pagan los parafiscales? No sé sobre esta información. No se vaya sin escuchar esta valiosa información. Los aportes parafiscales son contribuciones obligatorias impuestas por la ley que los empleadores y algunas empresas deben pagar, dentro de las cuales se encuentran empleados públicos o privados, entidades o universidades públicas, agremiaciones y asociaciones, algunas cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, misiones diplomáticas o consulares, pensionados, empresas públicas. En el caso de las empresas públicas, aparte de realizar estos aportes, deben aportar al Ministerio de Educación Nacional y a la Escuela Superior de Administración Pública. ¿Sabe usted cuáles son los beneficios que trae el pago de los aportes parafiscales? ¿Sí o no? Los principales beneficios que tienen estos son, primero, la Ley 1429 del 2010, la cual habla sobre la formalización y generación de empleo. Esta ley lo que propone es que haya una reducción en los aportes parafiscales y que estos se hagan de forma progresiva de la siguiente forma: 100% para los 2 primeros años de operación, 75% para el tercer año de operación, 50% para el cuarto año de operación, 25% para el quinto año de operación. Para aplicar esta ley, la empresa debe tener activos totales que no superen los 5.000 salarios mensuales mínimos legales vigentes. Debe tener menos de 50 empleados, debe haber iniciado su actividad económica antes de que la ley se estableciera. Entonces, este nos dice que para efectos de exoneración se tendrá en cuenta la totalidad de lo devengado por el trabajador. Además, corresponderá al empleador determinar si el monto total efectivamente devengado por cada trabajador en el respectivo mes es inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para determinar si procede la exoneración prevista en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, reglamentada en el presente decreto. Las exoneraciones se realizan de la siguiente manera. Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE, están exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ejemplo, las cooperativas, cuando pagan el impuesto sobre la renta, las exoneran del pago de los parafiscales al SENA y al ICBF. Las personas naturales empleadoras están exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA y al ICBF por los empleados que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto no aplica para las personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores, las cuales seguirán obligadas al pago de dichos aportes. Para efectos de esta exoneración, los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados con el empleador, persona natural, mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de dicha vinculación. Tengan en cuenta que las cajas de compensación no tienen exoneración en el pago. Y por último, si usted es un trabajador independiente, no está obligado a realizar aportes parafiscales, pero voluntariamente puede afiliarse a una caja de compensación familiar. ¿Sabe usted sobre qué base se determinan los aportes parafiscales? Recuerda que los parafiscales, para cada trabajador, el salario básico para calcular los aportes es diferente, ya que es el total del valor que el trabajador recibe como remuneración por su trabajo. Por ejemplo,
el sueldo básico, las horas extras, recargos nocturnos y comisiones. Se debe tener claro que están exceptuados los auxilios de transporte y aquellos pagos que por común acuerdo entre las partes se consideran como no contribuyentes del salario. Tampoco se deben realizar aportes parafiscales sobre las prestaciones sociales de ley y las prestaciones extralegales que se pacten como no contributivas del salario. Para el caso del salario integral, es decir, personas que devengan igual o más de 10 salarios mínimos vigentes, la base para calcular los aportes parafiscales debe ser del 70% de la totalidad del salario integral. Para esto, el total del salario se debe multiplicar por 0,7. Cabe resaltar que todos los pagos que constituyan salario deben hacer parte de la base para pagar los aportes parafiscales, y este concepto se encuentra muy bien regulado por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. Además, tenga en cuenta que se aplican los porcentajes relacionados, considerando que no se debe realizar aportes al ICBF y al SENA por los empleados que cuenten con un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales. Esto es así porque la exoneración del pago de aportes parafiscales es parcial, es decir, que se deben pagar todos los aportes parafiscales sobre los empleados que cuenten con salarios superiores o iguales a los 10 salarios mínimos vigentes, que en 2020 equivalen a la suma de 8.778.030 pesos y en 2021 equivalen a la suma de 9.085.000 pesos. Buenas, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Viviana Soto. ¿Sabe usted cuándo y cómo se pagan los aportes parafiscales? No, señora. Aquí se lo contaremos. Su pago se efectúa por medio de la planilla única o pila. Este pago es de total responsabilidad del empleador y debe realizarlo oportunamente dentro del plazo que fija la ley, dependiendo el dígito de verificación. Cabe destacar que la liquidación de la planilla se realiza de manera virtual y su pago puede realizarse de la misma forma o también por medio de entidades bancarias. Los aportes parafiscales deben realizarse de manera mensual, ya que mensualmente se ejecuta el pago de la nómina. ¿Sabe usted cuál es la finalidad que tienen los aportes parafiscales? ¿Sí? No. Quédese e infórmese. Estos tienen como finalidad financiar actividades sociales que presta el Estado. Además, benefician el sostenimiento del ICBF, cajas de compensación familiar y SENA. Como ya estamos al tanto de las entidades que se benefician del pago de los parafiscales, hablaremos más a fondo sobre estas. Sabemos que el monto de sus aportes corresponde al 9% del costo mensual de la nómina y se divide en los siguientes porcentajes según la institución a la que se encuentra dirigida la contribución. Los aportes parafiscales que las empresas o los empleadores deben realizar por sus trabajadores son: SENA aporta el 2%. El Servicio Nacional de Aprendizaje invierte sus recursos en programas de formación, especialmente para familias de escasos recursos. También para la financiación de sus instalaciones y todo el desarrollo de sus programas. Su finalidad es capacitar para el trabajo de modo que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos y destrezas que se requieren para que sigan una educación, inserción y desempeño en el campo laboral que desean escoger. Estos aportes lo deben hacer los empleadores particulares, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economía mixta sobre los pagos que efectúen como retribución por concepto de salarios. Este aporte se debe realizar durante los 10 primeros días de cada mes. El Instituto de Bienestar Familiar es una entidad del gobierno que tiene como finalidad propender el bienestar de los niños de bajos recursos, de las familias en general, e invierte en programas de primera infancia, niños, adolescentes, adultos mayores, familias vulnerables, adopción, entre otros. Además, se encarga de proteger los derechos de los menores de edad que carecen de los recursos necesarios para obtener los cuidados mínimos que se necesitan, por ejemplo, vivienda, alimentación, educación y vestuario. Este aporte parafiscal es la principal fuente del financiamiento del que dispone el ICBF
para el desarrollo de sus programas sociales y se calcula liquidando el 3% sobre el valor de la nómina mensual de salarios entendidas como la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la ley laboral. A las cajas de compensación familiar se les aporta el 4%. Las cajas de compensación familiar son entidades privadas sin ánimo de lucro de redistribución económica y naturaleza solidaria creadas para mejorar la calidad de vida de las familias de los trabajadores colombianos mediante la gestión de entrega en subsidios y servicios de parte de los aportes de seguridad social que hacen los empleados. Además, son prestaciones sociales que se pagan en especie o servicio a los trabajadores de menores y medianos ingresos para programas de recreación, educación y créditos. Por último, su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de las familias, como núcleo básico de la sociedad. Para este caso, los empleadores deben pagar los parafiscales de todos los trabajadores. Ya que respondimos las preguntas, esperamos que ahora sepa todo lo relacionado sobre los aportes parafiscales. Gracias por su atención, esperamos les sirva esta información.